Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, a ustedes siempre. Amén. Analizando los personajes de la Pasión de Cristo, llegamos ahora al sumo sacerdote, Caifás, como nos cuenta el evangelista Mateo, Mateo 26, versículos 57 al 68, en donde comienza relatando que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. San Juan aclara que primero los soldados llevaron a Jesús ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y luego de un primer interrogatorio es que Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, como cuentan Juan 18, 13 y 24. Allí sucedió el segundo interrogatorio de Jesús ante el Sanedrín judío, el concilio, o también llamado el Gran Consejo de los 72 miembros, entre los cuales había expertos de la ley, escribas, ancianos del pueblo, presidido por el miembro 72, el sumo sacerdote. Eso fue muy temprano en la mañana del Viernes Santo. Solamente que Mateo se concentra ambos relatos en uno solo, como sucedido de noche. Como sea, la verdad es que ellos buscaban falsos testigos y falsos testimonios para hablar mal de Cristo. En Mateo 26, 59, 60 cuenta que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos falsos testigos. Ya es el amanecer del viernes, el sol del Viernes Santo se está asomando tras el monte de los Olivos, después de haber iluminado los valles del desierto de Judea, y los 72 miembros del Sanedrín, reunidos en semicírculo, están en torno a Jesús. Esta es una audiencia judicial, y el acusado es Jesús. El juicio es de índole religiosa, de acuerdo con la competencia de este tribunal, como lo demuestran también las dos preguntas capitales que relata San Lucas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Lucas 22, 67 y 70. La cuestión se centró entonces en el mesianismo trascendente de Jesús. No si era un Mesías político, como esperaba parte del pueblo, o si era descendiente del rey David, sino que le preguntan a Cristo si Él es un Mesías de carácter divino, de origen divino, si es Él el que tiene un trono a la diestra de Dios, si recibe del Altísimo el poder supremo y universal. Si Jesús se arroga sin fundamento semejante título, el Cristo de Dios, puede ser acusado de blasfemo y merece la muerte. ¿Qué sucedió entonces, después de haberse presentado sin éxito a los testigos falsos? Se levantó el sumo sacerdote y le dijo a Cristo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En las palabras del sumo sacerdote se percibe desconfianza y hostilidad. Qué tristeza y pena habrá sentido Jesús, porque era el sumo sacerdote de Israel quien lo confrontaba, quien desconfiaba de él, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote verdadero, divino y a la vez humano, del cual este sumo sacerdote Caifás debía haber sido su amigo, su defensor, su vocero. Pero no, Caifás confronta a Dios, se comporta como enemigo del Cristo, el verdadero sumo sacerdote de Dios. Imaginen por un instante la desilusión de Cristo, cuando este personaje religioso debía apoyarlo,
debía haber hablado al concilio en favor de él, no en su contra. Y Jesús había anticipado esta amarga desilusión, porque en el Salmo 55, versículo 12 al 14 está profetizado, como refiriéndose a esta situación. No me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos andábamos en amistad en la casa de Dios. El evangelista Lucas añade algo más de lo sucedido en ese momento. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Jesús respondió, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? San Lucas 22, 67 a 70. Ahí es cuando el sumo sacerdote se levantó de su cátedra, de su asiento, y le dijo en tono amenazador y tajante, como queriéndole arrancar a Jesús una respuesta clara y definitiva. Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El otro evangelista, San Marcos, registró para nosotros la respuesta más clara que dijo Cristo. Cuando el sumo sacerdote le preguntó eso, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61, 62. Ellos habrán quedado por un momento, por un instante, estupefactos ante la respuesta que dio Jesús. Pero no se engañan, solo un instante. Porque ellos pretendían esa respuesta, no para creer en Él, no para confesarle, no para alabarle ni adorarle, sino para denunciarlo y burlarse de Él y condenarlo a muerte, como un falso profeta, como un blasfemo, un impostor, un falso Mesías. Sucedió entonces que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Han escuchado la blasfemia, ¿qué les parece? Ha blasfemado, ¿qué les parece? Y todos dijeron, es reo de muerte. Es decir, al escuchar la respuesta de Jesús, diciéndole al sumo sacerdote bajo juramento y teniendo a Dios como testigo, que Él efectivamente es el Hijo de Dios, el Mesías, todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. Entonces, algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Marcos 14, 64 y 65. Y Mateo 26 añade, lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A pesar de la incomprensión, Jesús no duda en proclamar el misterio que hay en él. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús, yo soy, es realmente una confesión solemne de su divinidad. En efecto, en la Biblia, yo soy es el nombre de Dios mismo, como está en Éxodo 3:14. Esta respuesta que llevó a la muerte a Jesús ha llegado a ser nuestra confesión de fe en Cristo, el Hijo de Dios. Humillado ante un concilio arrogante, rodeado de las máximas autoridades religiosas, fue condenado injustamente. Y aún así Jesús no negó decir la verdad,
porque la verdad debía ser dicha, porque la verdad misma es Él, porque la verdad que es Él debía dar la vida por nosotros, por nuestras blasfemias y mentiras. Él debía morir en la cruz por nuestras injusticias. Él debía sacrificarse para pagar con su sangre nuestros pecados como miembros de la Iglesia, pagando el precio de nuestra cobardía. Cada vez que nos avergonzamos del Evangelio de Cristo, cada vez que negamos la verdad para conformarnos al gusto y parecer del mundo. El sumo sacerdote confrontó a Dios encarnado que dijera la verdad, y Jesús murió como mártir por ella, incluso con juramento. Yo soy el Cristo. Que esto nos recuerde a todos, los cristianos, el deber que tenemos de dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios, aún arriesgando nuestra propia vida, porque esta verdad es liberadora y salvadora. Y este testimonio se debe dar incluso en un concilio de la Iglesia, cuando es fuerte la tentación de esconderse o de resignarse o de dejarse llevar a la deriva por la opinión de la mayoría, o de avergonzarse de Cristo y su verdad que libera para quedar bien y conformar a los demás. Hermanos, la opinión de la mayoría condenó a muerte a Jesús esa noche. La opinión de la mayoría era equivocada. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la opinión de la mayoría de una asamblea no siempre coincide con la verdad de Cristo y de su palabra, como pasó esa noche. Debemos acomodarnos nosotros a la sana doctrina y no acomodar la sana doctrina y la enseñanza de Jesús a nosotros mismos y nuestros gustos y placeres como iglesia. Fue Jesús el que sufrió la cruz antes que negar quién era, porque negar que era el Salvador significaría negar su amor por ti, significaría rechazar la cruz y el sacrificio de sangre para pagar nuestros pecados. Pero Jesús no hizo eso. Por amor a ti y a mí, aceptó cargar la cruz, sabiendo lo que significaba esa agonía y sacrificio para salvarnos de la muerte, del poder del diablo y darnos vida eterna. El sumo sacerdote aceptó la cruz, nuestra cruz, para darnos vida eterna. La pregunta que nos queda por hacernos como iglesia sería, ante situaciones semejantes, ¿qué vamos a hacer en una situación parecida frente al sufrimiento de personas inocentes dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia sociedad, dentro de la misma iglesia o en un contexto de concilio de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar testimonio de la palabra, de la sana doctrina y de la verdad de Jesús? ¿O también vamos a negarle como aquel Sanedrín aquella noche? Que el Señor nos ilumine con su gracia, que perdone nuestras ofensas cada vez que negamos la única verdad que salva, Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. A Él sea todo honor y gloria en su santa iglesia y por su santo amor. Amén.